Aquí se escribe la historia. Un programa de contenido con el más alto sentido crítico y realista del acontecer en Guanajuato. Estamos de regreso, amigos, en Aquí se escribe la historia. Muchas gracias por mantenerse con nosotros. Pues le damos la bienvenida a Arturo Porras, co-conductor, eso de co-conductor de este programa. Arturo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. Buenos días. Arturo, muchas gracias. Pues aquí platicando con la diputada Ruth Lugo, estábamos hablando del tema siempre, digo, inacabable de que los recursos no alcanzan para todos y cómo, pues, a temas como el de la educación a veces se le da. Se le sacrifica en función de, ahorita pareciera ser que la prioridad, no pareciera, la prioridad es el combate a las mafias y la inseguridad, y pues sí, entendemos de que en efecto, primero que nada hay que preservar la paz pública y todo lo demás vendrá conforme pues haya recursos, ¿no? Pero pues sí, uno le gustaría ver más, invirtiendo en el largo plazo, como mencionabas antes de irnos al corte, porque la educación es eso. Pues en la inmediatez de estar entrenando cuerpos policíacos y demás, pero bueno. Así es, bueno, es que hay cosas que son inmediatas, sí, y que son urgentes. Son muy urgentes. Y quisiéramos que todo pasara por el tema de la prioridad, claro, como el tema más importante de cada uno, ¿no? Sí. Entonces, cada posicionamiento de cada grupo parlamentario o de cada sector en el Congreso, entonces el campo se sube, por ejemplo, toma la tribuna y dicen, espérate, es que el campo es el más importante, porque claro, de allí es el granero y de allí se consume y de allí se genera desarrollo económico. Y la soberanía alimenticia que hemos perdido. Y entonces dices, sí, o sea, tienen razón, ¿verdad? Pero luego cuando volteamos y vemos el tema, por ejemplo, de los jóvenes que no tienen oportunidades de educación, etcétera, entonces decimos, a ver, espérate, entonces no, el tema prioritario o el más importante más bien debe ser enfocarnos en el tema de la educación. Y así nos vamos, ¿no? Nos vamos, pero me parece aún así, me parece que el proyecto del presupuesto quedó con los pormenores que planteó el Poder Ejecutivo para conseguir sus metas, sus objetivos. Yo formo parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que es la comisión que hace las auditorías a todo el aparato gubernamental, tanto del Ejecutivo Federal como de algunos ramos federales que llegan hasta los estados y los municipios, como el ramo 33. Y cuando nosotros volteamos y vemos que los presupuestos son en base a proyectos, son en base a planes perfectamente medibles, con metas y con rubros específicos a cumplir. No nos queda más que decir, vamos a apoyar el presupuesto porque finalmente sabemos a dónde se va a destinar y 100% medible si se cumplieron o no se cumplieron las metas, ¿no? Entonces, creo que también esto ha sido importante para realmente sí apoyar el presupuesto federal tal y como lo manda el presidente de la República. Sabemos que aquí en el estado de Guanajuato va a haber el próximo año, se ha estimado alrededor de 9,000 millones de pesos para los 46 municipios del estado. Evidentemente, estamos hablando de recursos federales concretamente, y evidentemente se van a distribuir en los municipios, pues de acuerdo a diversas variables, ¿no? Concretamente la población de cada municipalidad. ¿Cómo vio usted este esfuerzo? Evidentemente, pues partimos de la lógica de que ningún recurso es suficiente para las necesidades de la población, pero sin duda, pues ahí se ve un incremento, si no mal recuerdo, del 4 al 5%. ¿Qué nos puede comentar al respecto, diputada? Fíjate que, bueno, desde luego que nosotros todo lo que venga, bienvenido. Pero algo muy importante es que el propio Ejecutivo del Estado tiene sus propios ingresos y que eso también viene a fortalecer. Hay quienes han dicho, bueno, es que no hay muchos municipios que hayan sido beneficiados con obras y acciones directamente desde el Ejecutivo Federal. Esto es cierto, pero eso no quiere decir que las obras y acciones no se vayan a hacer también con recursos del Estado, ¿no? Por ejemplo, el tema del Laurel aquí en la entrada de la ciudad, en Las Teresas, es un proyecto que aun cuando se pedía el recurso para que bajara desde la Federación, no es así. Sin embargo, es un proyecto que no puede quedar aplazado y que ya efectivamente se le tiene que inyectar recurso, y ese recurso va a ser efectivamente por parte del gobierno estatal, porque el gobierno estatal también cobra sus impuestos
que los empresarios y los trabajadores que vivimos en el estado de Guanajuato aportamos. Entonces, también esa parte hay que aclararla, ¿no? Entonces, hay recursos estatales, recursos federales. Y de los recursos federales, bueno, le platicaba yo a Luis Miguel que todo tiene que venir con un proyecto ejecutivo perfectamente validado, y en base a eso, bueno, pues definitivamente se tienen que priorizar, y qué bueno que sea así, porque entonces vamos a la segura que desde el principio del año se les puede ya estar inyectando recursos y no estemos dándole largas, ¿no? El año pasado nosotros en el decreto del presupuesto al final le pusimos un candado donde decíamos que a más tardar el 28, 29 de febrero, aquel que no tuviera proyecto ejecutivo, el dinero, pues como quien dice, se quedaba en una bolsa general, ¿no? Y entonces, eso es lo que pasa, que muchas veces se ponen cantidades y al final de cuentas se van a una bolsa general porque no se entregan los proyectos ejecutivos. ¿Y esa bolsa general es reconcursable? ¿O se puede es reasignable, pero entonces ya queda al arbitrio de la Secretaría de Hacienda. Y depende de las habilidades de cada gobernador, y depende de las habilidades de esa parte de la negociación y del acercamiento, para entonces decir, yo jalo recursos y empezar a ese tipo de justificaciones, ¿no? Hablando nuevamente de la capital del estado, el señor alcalde priista Nicéforo Guerrero Reynoso se ha quejado, ya ha parado en estas quejas en los últimos días, pero se ha quejado en las últimas semanas de que el gobernador no lo apoya, de que por ese motivo fundamentalmente no hay obra pública en Guanajuato. Yo recuerdo hace 3 años, si no es que 4, el señor presidente de la República en un acto en la Alhóndiga de Granaditas, en el patio del ex museo, sí. Él se comprometió a llevar a cabo el libramiento norponiente de Guanajuato, una inversión también muy importante. En aquel tiempo se hablaba de una inversión semilla de 32 millones de pesos, tampoco se ve. ¿Cómo ve usted esto? Sin duda, pues ya el ambiente electoral del próximo año pues permea muchos sectores de la administración pública a todos los niveles, a los 3 niveles de gobierno, pero pues usted acaba de señalar algo, si no hay proyectos ejecutivos validados y bien proyectados, valga la redundancia, pues no se entregan los recursos. Así y parece que aquí el municipio de Guanajuato pues está modorro en esos términos, ¿no? Mira, fíjate que hablando del libramiento norponiente, también antes de que llegaras, estaba platicando aquí con Luis Miguel que pues, el año pasado me di a la tarea de impulsar y de apoyar que se quedaron 64 millones de pesos para libramiento norponiente. Entonces, ese recurso era efectivamente para darle el terminado a un tramo que en realidad ni afectaba el tema del Orito. O sea, era un asunto que es un proyecto tan grande que se quedaban esos 64 millones invertidos allá como más para allá del Encino, ¿no? Y que en realidad le iba a dar mucha viabilidad para que todas esas zonas quedaran comunicadas, no nada más por la parte de Marfil, sino también por el cerro, y que si se hiciera como una especie como de circuitos en donde los autobuses y los automóviles pudieran entrar por la parte de arriba y se regresaran sin tocar todavía, ni siquiera pasar al tema de Norialta y mucho menos llegar hasta donde está el Orito, ¿no? El proyecto se tuvo que modificar, ¿no? Se empezó a hacer mucho ruido en Guanajuato. Nosotros estuvimos juntos en un movimiento para el rescate de la bufa, y bueno, y ahí fue donde coincidimos Luis Miguel más y yo, ¿no? Sí. Entonces, después de eso se empieza a tocar el tema del Orito porque no se lastimara con una obra que finalmente se iba a hacer para darle, pues, quitarle todo el tráfico de aquí de la calle Alhóndiga, etcétera, etcétera, ¿no? Justificaciones hay muchas, proyectos válidos y hay muchas iniciativas que dices tú, ok, Guanajuato se merece eso y más. Sí. Sin embargo, se empezó como que un poquitillo a enrarecer el ambiente, porque veníamos de salir de un tema de protección de un patrimonio de nosotros, como es el Cerro de la Bufa, y se empezó a trabar, entonces, en realidad yo creo que les voy a decir una cosa, así hablando en plata pura. Tanto el gobierno estatal como el gobierno federal ya no le quisieron entrar al tema porque pensaron que se les iba a hacer engrudo, ¿sí?
el asunto por el tema de medio ambiente o por el tema de... Estaba muy sensible. Estaba muy sí, sensible. sí. Entonces finalmente le pararon el asunto y entonces se quedó como que en una espera de un mejor momento, de una mejor oportunidad para que esa obra y acción se haga. Pero de que yo busqué que se inyectaran los recursos, se inyectaron, se quedaron allí etiquetados y pues solamente faltó concretarse, ¿verdad? Y es una pena, pues, o sea, claro. son de las cosas que no me gusta que sucedan. Y sin duda es factor también pues la falta de gestión que ya por la cual es célebre la administración de Nicéforo Guerrero Reynoso, Claro. porque sabemos que verdaderamente se les ha complicado generar una batería de proyectos interesantes y luego gestionar los recursos para concretarlos, ¿no? Lo más importante es el tema de los proyectos, totalmente de acuerdo, y ahí nos hemos atorado bastante, obras públicas municipales y tu servidora, en varios puntitos que tenemos por ahí por resolver, pero sí, el tema de proyectos es indiscutible, ¿eh? Así es. Vamos a tener que irnos a un corte comercial, Ruth. Yo sé que tú andas un poquito presionada porque tienes un evento en la ciudad de León, pero si nos puedes hacer el favor de acompañarnos otro bloque, te lo agradeceríamos mucho porque hay tantísimas cosas y además pues no hemos tocado ni siquiera el punto más interesante. Sus aspiraciones aquí en el municipio. Entonces, pues amigos, no le cambien porque ahorita viene lo bueno, vamos a platicar con la diputada acerca de estos suspiros que se alcanzan a oír por ahí. Regresamos en un momento, muchas gracias. Le invitamos a que continúe con nosotros después del corte.